Muy buenos días, gloria al Señor, aquí desde Radio Amanecer. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor con el programa llamado Verdad y Vida. La canción decía: clama mi corazón, mirar tu faz es mi mayor placer. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos clamar desde nuestro corazón al Señor. Así que en este programa que vamos a comenzar orando para que todo lo que hablemos sea el Señor el que nos dirija. Así que, Señor Jesús, en esta mañana te alabamos, te amamos, te decimos que tú eres todo lo que nosotros deseamos. Por eso, límpianos con tu sangre preciosa. Señor Jesús, en esta mañana decimos que tú eres lo que nosotros necesitamos. Por eso, crece en cada uno de nosotros, en cada radio oyente, aun los que no te conocen, que puedan abrir su corazón y pueda conocerte a ti, al Dios rico, al Dios único y verdadero. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos hables. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso, háblanos conforme al deseo que hay en tu corazón y súplete ricamente. También pedimos que ates al enemigo, que despejes la atmósfera y que las ondas puedan llegar lo más lejos posible y a los rincones donde nosotros no podemos llegar. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues, queridos hermanos, en este tiempo atrás hemos estado compartiendo una serie que se titulaba En cuanto al servicio. Y había muchos títulos en cuanto al servicio. Y a partir de hoy comenzamos una nueva serie, y esta serie se llama Conocer la obra de Dios. Conocer la obra de Dios. Esto es lo más maravilloso que yo he podido encontrar, de verdad. El que en esta mañana nosotros podamos estar y poder ver y conocer la obra de Dios. Dios tiene una obra, Dios tiene un deseo en su corazón. Desde un principio, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y todos sabemos, vaya a escuchar una palabra mucho en estos mensajes y en el día de esta mañana, la palabra recobro. Ya sabéis, nosotros realmente utilizamos mucho la palabra recobro, pero no recobro como una organización o una denominación, sino el recobro donde Dios está recobrando lo que originalmente tenía. Es maravilloso de que podemos ver algunos cuadros en el libro de tanto de Esdras como Nehemías. Son dos libros de recobro. Y ahí vemos cómo Jerusalén había sido arrasada por completo, donde no quedaba piedra sobre piedra y no había quedado nada. El pueblo de Israel, podemos ver en el libro de Jeremías, podemos ver un cuadro de lo que aún hoy en la vida cristiana está ocurriendo. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a un pueblo que le exprese, que le vive. Entonces dice que ese pueblo no le obedeció. Y Nabucodonosor llevó al pueblo de Israel, dice, cautivo a Babilonia. Babilonia significa confusión. Pero qué maravilloso de que allí en Babilonia había un joven que tenía un corazón para Dios. Y lo hemos hablado anteriormente de Daniel. Y todos sabemos que Daniel, él iba 3 veces al día a su habitación, a su alcoba arriba, y dice que abría las ventanas, y en esas ventanas él oraba, y su mirada estaba hacia Jerusalén. Porque él había estado leyendo en el libro de Jeremías de que Dios había prometido una profecía, de que él había prometido de que el pueblo de Israel iba a ser liberado de Babilonia y que iba a regresar a Jerusalén para recobrar lo que él tenía en un principio en Jerusalén, la ciudad santa, donde realmente estaba el templo santo, que Nehemías fue para restaurar todas las puertas, los muros, y Esdras para traer la palabra de nuevo y restaurar Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios, el testimonio de Dios. Y qué maravilloso de que hoy aún Dios quiere seguir recobrando ese testimonio en cada localidad. Y entonces, por eso yo quisiera solamente hablar un poco el significado
antes de entrar en el tema de qué significa la palabra recobro, ¿no? El significado del recobro del Señor, de lo que Dios está recobrando. Y dice que la palabra recobro significa que algo que estaba ahí originalmente y que se había perdido tiene que ser traído a su estado original. Dios es un Dios con un propósito. Dios es eterno, nada lo puede retener. Si Él tenía algo en el origen y el enemigo lo había destruido, dice de que Dios es un Dios de propósito y un Dios eterno, y nada lo puede detener. Así que después de la destrucción ocasionada por Satanás, dice que Dios intervino para rehacer lo que ya había hecho, pero que había sido destruido. Este rehacer es lo que significa recobro. Es decir, traer de vuelta lo que se había perdido, y había sido destruido por su enemigo Satanás. Así que, por eso en esta mañana vamos a comenzar hablando en cuanto a lo que realmente conocer la obra de Dios. Y el título realmente de este mensaje es conocer la única obra de Dios en el recobro del Señor. Así que es maravilloso de que en esta mañana podamos tocar un bosquejo muy rico, muy disfrutable y con muchos versículos de la Biblia. Me encanta de que cuando nosotros comentamos algo, por eso este programa se llama Verdad y Vida, porque está respaldado a través de la palabra. No hay otra interpretación. Así que comenzamos leyendo unos versículos que en el trayecto del bosquejo va a seguir saliendo. Pero yo quiero recordarlo ahora para que nosotros podamos disfrutarlo un poco. Y dice en Mateo 16:18, esta es la profecía más grande que hay en la Biblia. Es una palabra que nos tiene que hacer descansar, una palabra que nos tiene no solamente descansar, sino a la vez internamente tiene que arder en nuestros corazones y tiene que ser intensificado para llevar a cabo este propósito que Dios quiere. Y mira lo que dice en Mateo 16:18, Mateo 16, y yo también te digo de que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto debe de ser para nosotros una liberación. Nuestro Cristo, esta profecía más grande que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, era de que Él iba a edificar la iglesia. ¿Y Él dónde está hoy? Dentro de nosotros. Así que Él, deseo de Dios, la obra de Dios. Por eso necesitamos conocer la obra de Dios, para que realmente Él pueda hacer su propósito y recobrar lo que hay en su corazón. Es decir, que y no prevalecerá contra ella. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Qué maravilloso de que el propósito y el deseo de Dios es que Él quiere ser forjado dentro de nosotros. Esa es la meta, esa es la obra maravillosa de Dios. Por eso Él quiere recobrar este asunto de que Dios sea el todo por todo y en cada uno de nosotros. En 2 Corintios 2:8 dice así, ¿cómo no? Con mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu, porque hoy nosotros realmente tenemos el ministerio del Espíritu. Este ministerio es el que edifica la iglesia. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, el 18 dice, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y esto es lo que Dios también necesita recobrar, de que nosotros podamos comprender, no con el que nos cae bien, no con el que tenemos afectos naturales, no porque tenemos afectos familiares, no, sino es porque Cristo se está forjando en nosotros y Él quiere que podamos comprender con todos los santos que, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dice, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice el 21 ya aquí, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 4:12 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y la función, esto Dios necesita recobrarlo también, por medio del rico suministro y la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que maravilloso versículo esto para comenzar esta serie de mensajes en cuanto al conocer la obra de Dios, la cual es quiere recobrar y traer de regreso lo que había en su corazón desde un principio, lo que el enemigo ha querido destruir, pero él no se ha desanimado, él no se ha frustrado. Tenemos un Dios con propósito eterno que derriba al enemigo, pero él viene y lo edifica y lo intensifica aún más. Así que, queridos hermanos, comenzamos con el punto Romano 1 que dice así: necesitamos conocer la obra de Dios, la única obra del recobro del Señor, la única obra de lo que Dios está restaurando. Y hay un versículo que dice, a fin de perfeccionar, porque este versículo de Efesios 4:12, anteriormente dice que Él mismo constituyó dentro de la iglesia, que dio dones a la iglesia, como apóstoles, como profetas, como evangelistas y pastores y maestros. Qué maravilloso que tenemos estos dones en la iglesia. ¿Para qué dice el 12:4? A fin de perfeccionar a los santos. Estos dones está perfeccionando, equipando, perfeccionando, dice, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, pero no la de mi ministerio, sino el ministerio del Espíritu. Qué maravilloso que el apóstol Pedro dijo, hemos venido a ser parte de este ministerio. Este ministerio es el ministerio del Espíritu. Qué glorioso, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podemos estar en el ministerio del Espíritu. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio del Espíritu realmente es lo que edifica. Muchas veces mi ministerio me edifica a mí mismo, me edifica mi orgullo, mi ambición, pero nosotros queremos el ministerio del Espíritu, el ministerio que edifica la iglesia. Y es maravilloso. La letra A dice aquí, en este universo y en cada era, la obra de Dios es exactamente la misma en principio. No es que porque nosotros ahora estemos en el año 2017 y los que vivieron en el 1900, en el 1500, en el 1200, en el 1000, en el 500, no. La misma obra que era en el año 500 como en el año 1 es el mismo del 2017. La misma era en principio la obra que Él realiza. Dice que Él realiza la misma obra. Dice, en cada era Él tiene una misma meta. ¿Y cuál es la misma meta? Es que Él quiere forjarse Él mismo en el hombre,
a fin de obtener una expresión corporativa y eterna de sí mismo. Es decir, Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre fuese lleno de Dios, expresara a Dios, viviera a Dios y gobernara a través de Dios. Es maravilloso esto, de verdad. Así que hay aquí el versículo que dice en Gálatas que el tema principal de toda la época y de todo el tiempo es que Dios, ¿qué? Quiere forjarse dentro del hombre. Y el versículo este me encanta decirlo, aunque lo repita 40.000 veces, lo disfrutaré, porque eso es lo que hay en el corazón de Dios. En Gálatas 4:19, que es lo que emanaba del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudo decir en el capítulo 2 que ya no bebía él, que con Cristo estaba juntamente crucificado y que era él mismo, Dios, el que estaba edificando la iglesia a través de él. Pero él tenía tal carga, tal desesperación, que él le dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, ¿eres tú capaz de decirle a los hermanos, a nuestros hermanos, hijitos míos? ¿Qué corazón tenía el apóstol Pablo? Ese es el corazón que Dios quiere forjar en cada uno de nosotros. Dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor Jesús, este debe ser la desesperación de cada hermano que cree ser un líder o que cree ser algo. Nuestra desesperación y nuestro deseo es velar por los santos para que ellos puedan recibir este Cristo rico y maravilloso forjándose en todo nuestro ser, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice en Apocalipsis, y Dios dice que el ángel le dijo a Juan, dice, y me llevó en el espíritu, dice, en un monte alto y grande, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía, dice, del cielo de Dios. La santa ciudad, la nueva Jerusalén está descendiendo, que esa ciudad es Cristo mismo forjándose en nosotros para que nosotros lleguemos a ser esa ciudad, la nueva Jerusalén del cielo. Y dice el 21:11, teniendo la gloria de Dios, y ya os acordáis que Juan 17:20, Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Esa gloria se está forjando, intensificándose, extendiéndose en todo nuestro ser. Claro, si nosotros somos aquellos que cooperamos con Dios y abrimos nuestro corazón a Dios. Y dice que su resplandor era semejante a la de una piedra preciosísima. Él le dijo a Daniel, tú eres hijo de preciosidades. Él nos dijo que nosotros llegaríamos a ser su especial tesoro, su preciosidad. Dice, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, hacer esas piedras de jaspe, diáfana como el cristal, transparente. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Satúranos de ti, de todo lo que tú eres. Dice la letra B. Dice, a través de los siglos, solo hay una obra que Dios desea realizar. Y esta única obra consiste, como hemos dicho antes, en forjarse a sí mismo en el hombre, para que éste sea, escucha esta palabra, es muy fuerte, pero me atrevo a decirlo porque lo puedo respaldar con la palabra. Dice, en el hombre, para hacer de que éste sea un Dios hombre. Es decir, alguien que es Dios y a la vez es hombre. Nosotros somos esos hombres Dios, hombres que hemos nacido de Dios. El ratón nace de otro ratón y es un ratón, y es llamado ratón. El perro nace de un perro y es perro. Nosotros nacimos de un humano y realmente llegamos a ser una persona humana. Pero, ¿sabe? Nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. Hemos nacido de Dios.
Y por tanto nosotros ahora tenemos este cuerpo de hombre, pero a la vez tenemos la vida de Dios. Tenemos que expresar a Dios. Tú vas a un restaurante, tú vas a un supermercado y tú compras y tú ves en la lata tomate. Y sabes que el contenido de lo que hay ahí es tomate y tú te lo llevas porque es tomate. En nosotros hay un nombre escrito en la frente, Dios. Así que, queridos hermanos, el contenido que hoy hay en nosotros es Dios mismo. Y mira lo que dice en estos versículos, en Juan 1:12. Mira lo que dice aquí. Dice porque, unos versículos antes dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Recibirle dentro. Dice el 12, más a todos. Dice, más a todos los que le recibieron. Pero yo quiero hacer este versículo hoy propiedad mía y tuya. Dice, más a todos los que le hemos recibido. Dice, los que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, somos hijos de Dios. Hoy se me llena la boca de gozo y de alegría al decir que somos hijos de Dios. Tenemos la vida de Dios. Hemos nacido de Dios. Eso es lo que Dios quiere recobrar. ¿Por qué hay muchos cristianos derrotados? Porque no creen de que son hijos de Dios. Sí, cree que son hijos de Dios como algo objetivo, algo que va a ocurrir en un futuro. No, nosotros tenemos que creer esto algo subjetivo, algo que hay dentro de nosotros, que hemos sido limpiados, desinfectados, recobrados por medio de la sangre del Cordero, y Él ha puesto su vida dentro de nosotros. Entonces hemos llegado a ser hijos de Dios. Igual como yo tengo 2 hijos y los 2 dicen que se parece a mí, uno de una manera y otro de otra, pero aún el andar que ellos tienen es el andar que yo tengo, es lo que me dicen, y ese es el andar que nosotros debemos tener, el andar. ¿Por qué ellos tienen mi andar? ¿Por qué ellos tienen aún la mirada y aún el gesto de muchos hijos del Padre? Porque tienen los genes del Padre. Y nosotros tenemos los genes divinos. Eso es lo que Dios quiere recobrar, de que a todos los santos, todos los hijos de Dios, se le abran los ojos. Por eso Pablo decía que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán corridos para ver lo que realmente nosotros hemos sido llamados, hemos sido realmente constituido, equipado y saturado de esta vida de Dios dentro de nosotros. Y yo he dicho antes de que mi hijo se parecía a mí porque tienen mis genes. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 1, y después del versículo que nos afirma, nos asegura de que hemos nacido de Dios y de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrado genéticamente. Engendrado tenemos el gen divino. Por eso nosotros podemos ser transformados y conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, porque tenemos el elemento divino, el gen divino dentro de nosotros. Dice, y esto no ha sido engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. Nosotros hemos sido engendrados de Dios. Y mira lo que dice también, dice el 3:15 también, dice, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Hermanos, si nosotros vivimos esta realidad, si nosotros le permitimos al Señor que Él recobre, restaure todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que Nabucodonosor había destruido en Jerusalén, Él quiere recobrar, restaurar su testimonio, sacarnos de Babilonia, de la confusión, y llevarnos al terreno correcto para edificar la iglesia, por medio de esta realidad de que somos sus hijos y tenemos vida eterna. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2:4.
Esto lo dice la Biblia, el aliento de Dios, el soplo de Dios. Esta palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo a esos santos varones que estaban íntegramente consagrados a Dios. Y le dice así: por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros hemos huido de la corrupción del mundo debido a tanta concupiscencia y no podemos estar enfrascados en esos asuntos porque hemos sido participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice en 2 de Pedro 2:4, por los cuales Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios atrevió a decirle a los efesios: levántate, tú que duermes. Dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Dice, levántate de entre. Quiere decir que este cristiano que estaba dormido, o que podamos estar dormidos, ¿estamos en qué? Dice, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Querido santo, necesitamos levantarnos, consagrarnos a Dios, hacer una decisión en nuestro corazón en esta mañana y decimos: Señor, me aborrezco mi vida natural, quiero vivir conforme a este nuevo nacimiento, a esta nueva vida, por medio de este gen divino que tú has puesto dentro de mí. Señor Jesús, este es mi deseo y nuestro deseo para todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice la letra C, la naturaleza. La obra de Dios tiene una naturaleza. Dice, la naturaleza de la obra de Dios es la misma en cada era, como he dicho antes. El diseño, hermano, la medida y el plan de la obra de Dios nunca ha cambiado. Él desea forjarse en nosotros. Nunca ha cambiado. Esa es la intención, ese es el deseo, esa es la desesperación realmente que Dios tiene en su corazón desde un principio, recobrar. Si os dais cuenta en Génesis, en el versículo 1, ahí era todo perfecto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Todo era maravilloso. Él creó los cielos, la tierra, todo. Pero si te das cuenta en el versículo 2, dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Hay una versión que dice, y la tierra se volvió todo como un montón de escombros. Todo desordenado. Era un caos totalmente. Se volvió. Ahí comenzó el recobro, no comenzó el año pasado, no está comenzando ahora, no comenzó en el 1940, ni en el 20, ni en el 1500 con Lutero que trajo la reforma. El recobro de Dios comenzó desde Génesis. Por eso, Génesis hasta Apocalipsis es un trato de Dios con el hombre, un romance donde Dios quiere realmente cortejarnos, embellecernos, equiparnos para en un día llegarse a casar con nosotros, la novia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la que Él está purificando, santificándola, lavándola, quitándole toda arruga, toda mancha, dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso, fíjate, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 ya hubo un caos, hubo un desorden, hubo un derribo. Queridos hermanos, pero dice que el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas allí, y él estaba incubando para comenzar a recobrar. Y si lee los versículos en adelante, Dios ya empieza a recobrar la tierra, los cielos, las lumbreras, el mar, la tierra que salió de las aguas y le llamó tierra y empezó a crecer verde, vida. Eso es lo que Dios está haciendo a nosotros. Él nos ha restaurado en Cristo. Él nos está vivificando, nos está saturando, y en toda era Dios tiene un recobro para volvernos al principio, así que no es tarde, queridos hermanos, para que despertemos del sueño y nos levantemos de entre los muertos y podamos vivir y traer de regreso a este Cristo maravilloso. En este versículo de la letra que he leído anteriormente, dice, en Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, para que Cristo haga su hogar, se forje en nosotros, haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y no solamente eso, sino de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que nosotros podamos ser llenos hasta toda la medida de la plenitud de Dios. Ahora bien, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, queridos hermanos, de que nosotros en esta mañana podamos estar en el recobro, en el lugar en donde Dios está recobrando y recuperando. Como dijo Joel, yo restauraré, yo recobraré todo lo que el pulgón se ha comido. Como Nehemías le suplicó al rey, él era el copero, pero el rey lo vio y tenía mala cara, tenía un semblante, porque su semblante, su corazón estaba en Jerusalén. ¿Dónde está tu corazón hoy? Y le dijo el rey, ¿qué te ocurre? No es porque esta falta de comida, pero te ocurre algo. Dice, sí, mi rey. Y le dio permiso, no se atrevía, ningún copero se atrevía, y se ha atrevido jamás dirigirse a un rey para pedirle algo. Sin embargo, él le pidió para volver a Jerusalén, para restaurar todo lo que el pulgón se había comido, todo lo que Nabucodonosor había destruido, todo aquello, no había piedra sobre piedra. Y no solamente el rey le dio permiso, sino que aún le dio los materiales para restaurar. Y ¿sabes una cosa? Que es lo que incluso Pablo hizo también. Él pagaba a los hermanos. Él ponía de su propio dinero y él pagaba. Igual que Pablo trabajaba, dice, he aquí mis manos. Yo no quiero ser gravoso en mis manos, como diciendo, mira mis manos encallecidas de trabajar por la noche para que esta palabra se corra, el evangelio corra. Dice, no solamente para mí, sino también a los que conmigo están. Él trabajaba para él y para los suyos, para llevar a cabo el plan de Dios, el recobro de Dios, la restauración de Dios. Dios, tenemos que decir al Señor hoy, Señor, restaura mi vida, recóbrame como lo que yo era desde un principio. Tú me creaste a tu imagen, conforme a tu semejanza, me pusiste delante del árbol de la vida para entrar dentro de mí y que ahora yo pueda gobernar, pueda dirigir, pueda realmente llevar todo lo que tú hay en tu corazón a cabo. Y nosotros tenemos que permitirle al Señor, Señor, sé tú, como el versículo que leímos al principio, la profecía más grande que existe en la Biblia, yo edificaré mi iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú has dicho, sobre esta declaración, que esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ha sido mi Padre. Esta revelación, yo te digo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué maravilloso. Queridos hermanos, es bueno de que en esta mañana podamos estar en esta palabra, el conocer la obra de Dios, la obra del Espíritu. Así que vamos a hacer un paro y vamos a coger un poquito de aire. Y como siempre digo, después voy a dar un teléfono para que podáis pedir el Nuevo Testamento. Por eso se llama versión recobro, porque esa versión, el texto es del original griego, original, 100%. Y no solamente eso, sino tiene 9.500 notas que te va explicando de todas las verdades que han sido recobradas desde todos los padres de la iglesia. No es que lo ha escrito uno o dos ni tres personas, no. Es una recopilación de todas las verdades sanas, verdades divinas, 9.500 verdades, notas explicatorias ahí, explicándote todo ese Nuevo Testamento, algo maravilloso, y otros libros. Así que hacemos un alto en el camino y volvemos, y os digo después el teléfono y el correo electrónico donde tenéis que escribir para pedirlo. Muchos lo están pidiendo y muchos y aún me enviamos un librito muy pequeñito ahí, aunque después vienen otros libros, y recibimos incluso llamadas que dicen: 20 años he estado de cristiano y cuando he leído este libro he aprendido más que en esos 20 años. Yo no sé, pero si tú quieres comprobarlo, pídelo. Es gratuito, sin compromiso. Y bueno, hacemos este alto en el camino ahora. Gloria al Señor, estamos aquí de nuevo. La canción decía: Señor tan poderoso. Y había otra frase que decía: respirar tu nombre. Cuando dice respirar tu nombre, nosotros siempre decimos Jesús, pero este nombre Jesús, cuando tú dices Cristóbal, no está llamando un nombre, sino está llamando a una persona. Jesús, qué maravilloso de que en esta mañana podemos respirar su nombre. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, si tiene ahí el lápiz y el bolígrafo, como he dicho, el número de teléfono donde podéis llamar es al 951-094-888, con el prefijo 0034 de España, por si alguien escucha por internet desde lejos. 0034 y el de aquí, 951-094-888. Y también el correo electrónico evida4@gmail.com. Evida4
4, el 4 con número, EVIDA, 4 números, @gmail.com. Y estamos enviando también eso que he dicho, los 7 libros, un lote de 3 pedidos de 7 libros gratuitos del hermano Waxman Nee y Winnesley. Y así que estamos dispuestos a enviarlo sin compromiso ninguno, junto con el Nuevo Testamento de la versión Recobro. Amén. Bueno, nos metemos ahora en el punto Romanos 2. Tenemos este bosquejo es bien grande, seguro que no podré terminarlo hoy, seguro, y no sé si incluso se terminará la semana que viene, pero lo maravilloso y lo bueno es que realmente podamos disfrutar este conocer. Y ahora en el punto Romanos 2 dice así, otra vez dice, la única obra que Dios realiza en todo el universo y a través de todos los siglos y generaciones consiste en forjarse a sí mismo, él mismo, en Cristo, ¿en quiénes? Dice, en sus escogidos, haciéndose uno con ellos y haciéndolos uno con él. Es decir, ese es el deseo que Dios ha tenido desde el principio en toda la eternidad y no ha cambiado, y es que Él quiere forjarse en nosotros por medio de la Trinidad Divina, por medio de ese Espíritu todo inclusivo dentro de nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser su expresión aquí en la tierra. Entonces, dice la letra, en los versículos, le dice, cuando Pablo en Gálatas, él le dice en 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios. Porque es que, antes de leer este versículo, es que todo esto, este recobrar que Dios está haciendo, es por medio de revelación. Por eso, el Señor Jesús le dijo a Pedro, dice, y ahora yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca, él le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, es por medio de una revelación. El apóstol Pablo también en el capítulo 1:17 en adelante, él ora para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, es un asunto de revelación. Tenemos que orar, Señor, revélame. Revelar quiere decir quitar el velo, correr el velo. Tú estás en tu salón posiblemente ahora, o estás en algún sitio. Si tú ves una cortina, tú ves la claridad, pero no ves nada externamente. Pero si tú corres el velo podrás ver un panorama claro. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Quiere correr el velo, revelarnos lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, que es este Cristo todo inclusivo. Entonces el apóstol Pablo dice 1:15, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciare como evangelio entre los gentiles. Y dice, y no consulté enseguida ni con el apóstol ni con el nada. Dice, ni con carne ni sangre. Él no tuvo que consultar con nadie. Él vio esa revelación. Oh Señor, revélanos. Oh, abre nuestros ojos, corre nuestros velos en esta mañana, recobra para lo que realmente tú me has escogido a mí desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, predestinándonos para hacernos hijos legítimos de Dios, no hijos adoptados, no, hijos legítimos, porque tenemos la naturaleza, el gen de Dios dentro de nosotros, como hemos leído. Por eso, aquí Gálatas 2:20 también dice el apóstol Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es lo que dice en Gálatas 4:19, y no me canso de narrar este versículo. Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Qué maravilloso! ¿Para qué? Para que Cristo pueda ser su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. ¿Por medio de qué fe? La fe es Cristo mismo, porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Es decir, que Él está haciendo su hogar en nosotros por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar bien arraigados y bien encimentados en amor. Así que es maravilloso. La letra A dice así: el propósito de Dios es forjarse a sí mismo en nosotros, de modo de que Él mismo llegue a ser nuestros elementos internos. Esto es glorioso, hermano. Esto yo nunca he escuchado esto, ni he visto. El propósito de Dios dice que Él mismo llega a ser nuestros elementos internos. Por eso Él quiere forjarse. Él estaba en Apocalipsis desesperado, diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Él le estaba hablando ahí a la iglesia, a los creyentes, a los que Dios deseara que fuesen vencedores, porque dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, yo le daré a comer del árbol de la vida. Y Él está diciendo ahí: yo estoy a la puerta y llamo. 3:20. Si alguno abre, deja que abre tu puerta, y yo fluiré como ríos de agua de vida desde el Espíritu por todo tu ser, y tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. Él está hablando hoy ahí a la iglesia, a los vencedores, a los que tienen un corazón para Dios. Él está dando. Y no solamente, claro, hay muchos creyentes, pero no todos pueden ver esto. Por eso hay dos tipos de maná. El maná que estaba en el desierto, que era un maná abierto para todos los creyentes, para todos los nacidos de nuevo, un maná abierto. Pero en Apocalipsis había un maná escondido para esos vencedores, un maná escondido. Dice: y si tú vences, yo te daré a comer del maná escondido. Este maná escondido es ese puro producto de Cristo, Cristo puro, forjándose dentro de nosotros. Dice: te daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, una piedrecita blanca. La blanca ya sabemos lo que es, necesitamos ser transparentes, y un nombre nuevo. Oh, qué nombre, hermano, esto es algo maravilloso. El punto número 1 dice: este propósito es el centro del universo, y aparte de este propósito, queridos hermanos, escucha, la vida cristiana carece de sentido. Por eso dice: digno eres tú. En Apocalipsis pudo decir: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Eso es algo maravilloso. Punto 2 aquí, de la letra A. Dice: la prioridad apropiada no es que nosotros laboremos para Dios, no. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Tú no tienes que elaborar nada, ni yo. Claro, esto muchos lo confunden, de que no tenemos que hacer nada y cruzarnos de brazos. No, cuando tú ves esto, tú dejas que Dios fluya. Entonces, cuando tú hablas, cuando tú vives, cuando tú expresas, cuando tú fluyes, fluye Dios en ti. No es que tú no tengas que hacer nada. El otro día recibí una llamada, un amigo. Decía: no, es que vosotros decís que no tenemos que hacer nada. Claro, porque es Dios el que tiene que. Si Dios no es el que edifica en nosotros, en vano trabajan los edificadores. Así que no es que nosotros no tengamos que hacer nada. Como dice en Efesios, creo que el 2:10, dice: porque somos hechura suya. Somos la obra maestra de Dios, dice, hechura, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros tenemos que andar en las obras de Dios. Entonces, lo leo otra vez, esta letra es punto 2. Dice: la prioridad apropiada no es que nosotros laboremos por Dios, sino que Dios mismo se forje en nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea el que pueda fluir en nosotros. Por eso dice en Efesios 2:10, aquí el versículo dice: porque en la versión Recobro pone que somos su obra maestra. Digamos, la obra de un artista es lo mejor.
pues nosotros somos la mejor obra que para Dios. Somos su obra maestra. En la versión original griego, este versículo, al decir su obra, somos hechura suya, que más o menos quiere decir igual, pero esta palabra es más enriquecida. Quiere decir que somos su obra maestra, creado en Cristo Jesús, como he dicho antes, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, Dios preparó para que ahora nosotros podamos andar en ellas. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el quien vosotros realiza, así tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Queridos hermanos, hoy hay mucha gente, cristianos, que están reemplazando a Cristo. Por eso Dios le habló a la iglesia también en Éfeso. Le habló de que Él, sí, tú haces esto, haces lo otro, haces muchas cosas, pero tengo contra ti que tú has dejado mi primer amor. Y ese primer amor no es ese algo fogoso que había en el principio, ese gozo, no. Ese primer amor es tener a Cristo como nuestra primicia, como el primero, como el último, como el alfa, como la omega, como el centro de todo el universo. Cristo es el alfa y el omega. Esa es la primicia. Dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Quiere decir, el testimonio de Dios se lo lleva. Tú puedes estar hablando mucho de Dios, todos los domingos predicaciones, muchos grupos, muchas denominaciones, muchos hermanos, pero si tú no vuelves a las obras de Dios, si no es Dios el que fluye, lo siento, dice que ahí no está el testimonio de Dios. Puede hablar, pero eso no edifica, no edifica. Por eso un grupo sale de otro grupo, otro sale de otro grupo, y así eso no puede ser. Nosotros tenemos que ver de dónde hemos caído y volvernos realmente al deseo del corazón de Dios. Dice a su beneplácito, la letra B, dice, la visión que gobierna en la Biblia es el Dios triuno. La visión que gobierna en la Biblia es el Dios triuno. Es el Padre, en el Hijo, por el Espíritu. Y el Espíritu es la totalidad de este Dios triuno maravilloso, forjándose en sus escogidos, digamos, en nosotros, y redimido para hacer nuestra vida y el suministro de vida, a fin de saturar todo nuestro ser con la Trinidad divina. Es decir, por eso dijo el Señor, y vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice que se presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Él nos va a saturar de todo lo que Él es. El cuerpo de Cristo es la continuación de la cabeza. Y eso es maravilloso. Y la cabeza es, digamos, el cuerpo. Y el cuerpo también, digamos, pertenece a la cabeza. Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y su cuerpo no está separado de la cabeza. Si tú ves una cabeza solo andando, yo si hubiese eso, yo saldría corriendo. Pero qué maravilloso de que Dios quiere un cuerpo para su Hijo. Por eso quiere forjar la Trinidad divina en cada uno de nosotros, los miembros que componemos el cuerpo de Cristo. Dice en Mateo 28:19, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre del Padre, sino en el nombre, y cuando dice el nombre, habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, dentro del Dios triuno maravilloso. Segundo de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, aquí vemos al Señor, del amor de Dios, el Padre, dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí vemos este Dios triuno maravilloso. El Señor, el Dios y el Espíritu. Dice, por eso dice en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Por eso dice la Biblia, Pablo, al principio, en el libro de Corintios, en el capítulo 9 y 10 y 11 y 12, él dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios,
que habléis todo una misma cosa. El cuerpo no tiene dos bocas ni tres bocas, tiene una boca. Y Cristo realmente dice, hablemos todo una misma cosa. Y que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Dice, porque yo he escuchado de los de Cloé, de esta gente, que hay entre vosotros divisiones y contiendas. Y uno dice, yo soy de aquí, yo soy de allí. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Cómo no puede estar Cristo dividido? Yo pregunto. Es por medio de estos 7 puntos, estos 7, elementos que hay aquí en Efesios 4 y 5. Dice un cuerpo y un espíritu, porque muchos creyentes pueden diferenciar de opiniones y de puntos de vista, pero eso, eso es general, eso no puede dividirnos, no puede realmente separarnos. Solamente hay una de estas 7 cosas que pueda separarnos, y es esta. Dice 4:4, un cuerpo, uno, y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Hay 2 cosas. Tenemos que ver de que hay un cuerpo, no hay muchos cuerpos. Y hay un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Dice, de vuestra vocación. 3 cosas hemos visto aquí. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Y ahora vamos a ver 4 más. Y dice, un Señor, una fe y un bautismo. Dice, un Señor, una fe y un bautismo, ¿y qué? Y dice, el 6, un Dios y Padre, dice, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Dios quiere recobrar y quiere realizar. Por eso, dice Juan Apocalipsis, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz a vosotros, de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Dice el 22:1, dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal. Y dice que salía desde el trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, dice, al uno y al otro lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida. En un principio, en Génesis, vemos el árbol de la vida. Y al final de Apocalipsis, seguimos con este árbol de la vida que es Cristo mismo. Dice que produce 12 frutos para los 12 meses del año. Tenemos ese fruto rico, abundante. Dando cada mes su fruto, dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sigo aquí, dice 1. El núcleo, el centro, la realidad de todo esto, dice, el núcleo de la revelación divina es que Dios nos creó y nos redimió con el propósito de forjarse a sí mismo en nosotros, a fin de que Él pueda ser nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro todo. ¡Qué maravilloso! Génesis 1:26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es lo que le sigue aquí, lo que Dios quiere seguir recobrando ahora, que lo perdió el hombre a comer de aquella sustancia maligna, pero esa sustancia maligna está vencida y derrotada, porque ahora dentro de nosotros está la vida divina. Perdón. Dice a su semejanza, dice, y señorees. Dios quiere recobrar este señorear. ¿Y señoree en quién? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. ¿Quién es el animal que se arrastra? La serpiente. Aún el Señor quiere recobrar que nosotros nos señoreemos sobre esta serpiente maligna. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
El 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, dice, el espíritu es vida por causa de la justicia. Y nos aconseja el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero nuestra mente, si la ponemos en el espíritu, ¿qué es lo que es? Es vida y es paz. Cristo vino lleno de vida y Él dijo, mi paz os doy. Él es vida. Por eso dice el versículo 11 de Romanos 8:11, dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es maravilloso. El 2, tengo que ir ya rapidito. Toda la Biblia fue escrita, dice, toda la Biblia fue escrita según el principio del Dios triuno que se forja en su redimido como su disfrute, como su bebida, como su fuente de vida. Eso es algo tremendo, su fuente de vida, Señor Jesús. Salmo 36 dice, serán saciados por completo saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Oh, este Cristo tiene un torrente de delicia, queridos hermanos. Qué maravilloso. Ya tenemos casi la y media, tengo que ir terminando. Termino estos versículos. Dice, y el 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Así que, queridos hermanos, necesitamos estar constituidos de estos principios. Y esto debe convertirse en nosotros una visión para nosotros. Yo voy a dejar esto ya aquí para la semana que viene y seguiré aquí con este asunto. Así que, queridos hermanos, voy aquí a poner una señal para que sabéis por dónde voy a ir la próxima semana. Así que queremos realmente, y como siempre, antes ya de terminar, yo quisiera, digamos, no cantar, sino leer un himno de cómo realmente el Señor quiere, y va con lo que hemos esto. Y ya aquí ya termino. Es un himno que es el 196. Dice, ningún mortal podrá narrar la libertad de aquel que vence el cebo terrenal y a Dios se entrega fiel. Todas las cosas son de Él. Presente o porvenir es Cristo su perfecta paz y Cristo es su fin. El 2 dice, ya que podemos escoger regir con nuestro Rey, sería extraño rehusarse solo para Él. De sacrificio, dice, ni hablar. Es gozo sin igual, a todo gozo, a todo costo componer la armada celestial. Dice, qué ganga tu parte entregada por la totalidad. Todo hombre y todo evento así, dice, al fiel le servirá. Lo suyo todo es, si tú a él te das. Vida abundante hallará y un reino que vendrá. Ese es el himno. Así que, queridos hermanos, espero y deseo de que sigamos orando por este recobro de Dios, de que Dios siga recobrando, restaurando todo lo que el pulgón se ha comido. Restauremos el testimonio de Dios, que los hermanos nos podamos mirar a los ojos unos a los otros, que nos podamos sonreír y podamos ver un miembro de Cristo a uno y al otro. Así que hasta la próxima semana seguiremos con este tema de conocer la obra de Dios. Que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y saturando de todo lo que Él es.